pues queridos hermanos, esta semana es el primer domingo del año y como primer domingo del año yo creo que hay que pararse, hay que pensar un poquito. Yo la verdad es que estaba escuchando a nuestro pastor este fin de semana y decía una cosa que creo que es bastante cierta, y es que si los últimos tiempos se cumplen, cuando lees Apocalipsis 2 ves a una mujer de parto que es llevada al desierto para dar fruto y dar a luz un hijo. Y el pastor decía una cosa muy interesante, y es que cuando la mujer está a punto de dar a luz, los dolores son más intensos y también más frecuentes. Pero hay una cosa muy interesante, y es que nosotros sabemos cómo acaba la historia. Si tú lees Apocalipsis 21, verás que el que vence es nuestro Señor y que la que triunfa de la mano de su Señor es la iglesia. Y es algo maravilloso y es algo que para mí, me inspira, me llena de gozo, me llena de bendición, saber que aunque haya más dolores y sean más frecuentes, sabemos que estamos en las manos del Señor. Que no te asustes si este 2021 hubiera una repetición de dolores. Lo dice la palabra que habrá pandemias, habrá terremotos, habrá mortandad, habrá un montón, habrá persecución y habrá un montón de cosas. Y lo dice la palabra, y no debes de asustarte, sino más bien aferrarte al Señor, nuestro Señor y Salvador. Amén. Yo creo que tenemos una fe que es una gracia divina, es una extensión de la misericordia y del amor del Padre. Por lo tanto, gocémonos en Él y pongamos nuestra mirada fija en nuestro Señor Jesús. Hoy precisamente se llama la palabra haciendo recuento. Y el primer versículo que te quiero compartir, como sabéis, me encantan los proverbios. Y esto viene también un poco de una conversación que tuvimos a final de año, en una de estas sobremesas de cena o almuerzo, ya no recuerdo bien. Pero hablábamos de una cosa yo creo que es importante, y es que a final de año uno debe de sentarse, uno debe de meditar y ver cómo han ido las cosas. Es decir, no solamente el trabajo, cómo han ido las cosas con nuestros hijos, cómo han ido las cosas con la iglesia, cómo ha ido en lo espiritual y en lo natural. Yo creo que es bueno hacer ese ejercicio de reflexionar, cómo va y cómo va todo, ¿no? Cómo va nuestro matrimonio, cómo va nuestra relación con nuestros papás, cómo va nuestra relación con nuestros hijos. Y encontrábamos este proverbio que dice: el corazón necio se harta de sus caminos, pero el hombre de bien va feliz por los suyos. El inexperto cree todo lo que oye, el que es astuto mira por dónde anda. Y esto es algo que me llamó mucho la atención, porque cuando Jesús habla de que somos ovejas que nos ponen matadero, dice: os pongo como ovejas entre lobos, pero digo que seáis mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Y uno se plantea, ¿cómo casa eso, ¿no? O sea, realmente la serpiente sabemos que es un tipo de Satanás, lo vemos como un animal feo, un animal extraño, pero al mismo tiempo es un animal que ha sido creado por Dios. Y si ha sido creado por Dios, habla de nuestro Creador y habla también de las cosas que nosotros debemos aprender de esto. Y una de las cosas muy interesantes es que la serpiente no ataca salvo que esté muy amenazada o se sienta muy estresada, y al mismo tiempo huye. Es decir, en el momento que hay un ruido, en el momento que hay algo que la importuna, la serpiente está agazapada y la serpiente se va del peligro. Y esto es algo que igualmente me llama la atención, porque el Señor nos llama a través de los proverbios a andar con astucia, a pedirle al Señor sabiduría. Si sigues leyendo, dice: pídame sabiduría y yo se la daré. En Santiago vuelve a decir: el que quiera o el que necesite sabiduría, pídemela y yo te la daré. Y es algo tan necesario que en cada camino, cada decisión que tomamos, cada paso que estemos dando, hermanos, sea un paso sabio, sobre todo dirigido por el Señor, dirigido por su Santo Espíritu, que es el que está con nosotros en este tiempo, en el tiempo de la iglesia. Y hermanos, seamos astutos, seamos sagaces, prevenidos. Amén. Y esto es algo que debemos de ser realmente muy autocríticos y ver
realmente de la manera que vivimos y cómo vivimos. Y esto realmente es importante, porque si tú te pones a analizar, y yo muchas veces me he hecho la pregunta, ¿no? ¿Qué busca el Padre? O sea, el Padre envía al Hijo, ¿sí? Envía a Jesús. Y Jesús da paso al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora con nosotros. Pero todo esto es un plan del Padre. ¿Qué busca el Padre? ¿Cuál es el corazón del Dios Padre? Es decir, ¿por qué hace todo esto? Y en uno de los versículos que yo creo que es clave, Juan 4:23, cuando dice, el Padre busca adoradores, pero que le adoren en espíritu y verdad. Es decir, y esto es necesario que le adoren, es decir, es necesario que haya una adoración. Pero habla de dos cosas, habla algo de espíritu y habla de verdad. Y yo creo que la verdad, hermanos, es decir, yo creo que el Señor quiere hacer una reforma integral en nuestra manera de vivir. Hay un conflicto y siempre lo va a haber hasta que nos vayamos con el Señor. Y ese conflicto es el viejo hombre o nuestra vieja naturaleza con nuestra nueva criatura que somos en Cristo Jesús. Siempre van a estar en conflicto, a menos que demos paso, que demos pie a que el Espíritu Santo traiga esta reforma. Y en días como hoy, además, mira, cuando tomamos la comunión, yo creo que es importante, días como hoy que estamos participando de la mesa del Señor, que aún más tenemos que ser apercibidos. Queremos empezar el año tomando comunión, pero debemos de empezar el año apercibidos y sobre todo con propósitos de decir, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres hacer en mi vida? ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón y permitir que el Espíritu Santo señale aquellas cosas que no le agradan? ¿Estás dispuesto a permitir que el Señor señale aquellas cosas que te van a sacar de tu zona de confort? Y te digo, mira, esto es un poco como el matrimonio. Y yo la verdad es que le agradezco tanto al Señor por mi esposa, pero tengo un testimonio grande en esto. Tú sabes que cada uno nace en una familia, en una casa, y en mi familia había 3 oficios. Estaba el de camarero, el de albañil y el de zapatero. Y todo lo que se saliera un poco de ese envoltorio, pues era un poco como raro. ¿Qué vas a hacer? Es decir, era un poco cuestionable y todo el mundo tenía derecho a opinar. Lo interesante fue que empezamos a romper moldes. Yo creo que en mi vida se han roto muchos moldes, pero empezamos a romper moldes. Y el primer molde que rompemos es que entré en una tienda de ropa a trabajar y iba súper bien vestido, con aire acondicionado, y estaba en un sitio maravilloso que era Marín Rosa. La verdad es que fue una bendición para mi vida. Pero me caso con mi esposa, y yo para mí había llegado al sumum. Es decir, estaba en un sitio y la gente allí se casaba y se jubilaba. Veías empleados de tienda con mucha edad y habían hecho su carrera, su vida allí, y ya lo habían hecho y no aspiraban a más. Eran felices, estaban en el mejor lugar de Almería y no necesitaban ninguna realización personal más. Pero lo interesante de esto es que mi esposa me llega un día y me dice: David, no te vas a pasar toda tu vida vendiendo camisas, ¿verdad? Y yo lo primero que empecé a pensar, digo, Señor, si yo estoy feliz haciendo esto, o sea, me encanta, soy bueno, me gusta mi trabajo, me quieren mis compañeros, yo los quiero a ellos, estoy a gusto. Pero muchas veces rechazamos ese incómodo, porque realmente iba a significar que nuestra manera de vivir iba a cambiar de una manera totalmente opuesta a lo que habíamos vivido. Y la siguiente pregunta fue: cariño, ¿por qué no estudias algo? Y claro, ya estamos hablando que ya no es que vas por la mañana al instituto, que tienes tiempo, haces tareas, sino que estás trabajando, tienes un hijo y tienes que estudiar a hora y deshora. Pero tienes que formarte. Y mira, yo tengo un testimonio con esto, hermanos. La verdad es que yo simplemente dispuse en mi corazón que no me quería quedar corto de lo que el Señor tenía para nosotros. Siempre dije: Señor,
que se haga tu voluntad. Fijaros que la primera canción más o menos seria que compuse, Señor, enséñame tus caminos, y esa es una canción que donamos a Waverly, a Estados Unidos, para la escuela bíblica. Y siempre creo que ha estado marcado ese punto en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Señor, enséñanos tus caminos. Es decir, no queremos el nuestro, queremos el tuyo. Y es interesante, y esto lo he visto luego a través de la Escritura, y no me comparo con José, pero José fue promovido sin un currículum. Daniel fue promovido sin un currículum. Y yo te digo, hermano, yo en mi vida fui promovido sin un currículum. A mí llegaron a buscarme a la tienda y me dijeron, vente a Cajamar, tenemos un proyecto nuevo. Y vimos la mano del Señor, es decir, vimos cómo el Señor en un tiempo que además veníamos de haber perdido 2 casas, de haber pasado por la peor crisis, y estábamos todavía en la crisis, cómo el Señor abre las finanzas, las oportunidades, cómo el Señor restaura nuestra casa, y cómo el Señor trae a orden. Es algo que te puedo compartir, porque cuando tú realmente expones tu camino al Señor, dejas que el Señor se encargue de todo, y créeme que tu obligación es decir, Señor, expón mi corazón. Señor, te encomiendo mi camino. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando no examinas tu camino, la palabra, la comunión, cuando lees 1 Corintios 15, te das cuenta que si no examinas tu camino, probablemente estás tomando la comunión y estás trayendo juicio a tu vida. Y esto suena duro, suena pesado y es impopular, pero cuando te estás quedando incompleto, hay cosas que no estás viendo de lo que Dios tiene para ti. Hay cosas que no estás viviendo, hay personas que te estás perdiendo, hay lugares que te estás perdiendo. Y no solamente se trata de tu llamado, se trata de la vida de otros. Porque no vivimos solamente de una manera egoísta, vivimos para el reino de Dios. Y es algo interesante saber que el viejo hombre o tu vieja naturaleza siempre va a estar en conflicto con el nuevo yo, con la nueva creación. Pero mira, muchas veces no lo han predicado, no lo han enseñado, y creo que no hay mejor ejemplo. Esto es como 2 perritos. Si yo alimento al viejo hombre, el perrito del viejo hombre se va a poner muy grande. Pero si yo alimento a mi hombre espiritual se va a poner como un toro. Y va a crecer, y se va a fortalecer, y va a haber un momento que casi seas irreconocible. Porque la obra del Señor, el principio del reino de Dios, cuando tú te vas a los principios del reino de Dios, empiezan las bienaventuranzas. Es para echarte las manos a la cabeza. Bienaventurados los afligidos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los quebrantados de espíritu. Dices tú, ¿en qué reino me he metido? Me va a ir bien cuando pase prueba, cuando pase necesidad, cuando tenga que estar llorando. ¿Dónde me he metido? Esto no es el evangelio de super éxito. Pero es que te digo, hermano, que la fe es el músculo que más debe ser ejercitado en nuestra vida. Y tú no vas a ejercitar la fe si no tienes que saltar montes. Si no tienes que pasar valles, no vas a ejercitar tu fe. Si no tienes que subir montañas, no vas a ejercitar tu fe. Y te digo que hace un par de días subí un trozo de una montaña y casi me muero en el intento. Pero por la misericordia de Dios, el Señor nos lleva. Y nos lleva hasta la cima, nos lleva hasta la meta, al supremo llamamiento de la fe. Por eso en Santiago 5, 13, 15 dice: ¿hay alguien entre ustedes que esté afligido? Que ore a Dios. ¿Alguno de ustedes está de buen humor? Que cante alabanzas. ¿Hay entre ustedes algún enfermo? Que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Y esto, mira, obviamente la sanidad y la oración de fe es algo poderosísimo que la iglesia debe de practicar. Es decir, esto tiene que ser algo mecánico. Hay un enfermo, oro. Es que no pasan milagros, vas a verlo.
vienen los tiempos. Si vienen los dolores de parto, también vienen los milagros. Vas a verlo. Y yo quiero hablar de Jesús, y quiero hablar de Jesús con autoridad, y quiero hacer milagros. Quiero vivir esos milagros, hermanos. Pero el mayor milagro de todos es que mis pecados han sido perdonados. Y es que tus pecados han sido perdonados. Mira, no se trata. Muchas veces miramos a la persona por el pecado que ha cometido. Pero no se trata del pecado que ha cometido, se trata del pecado. El pecado que he cometido no me da una identidad. Escúchame bien. El pecado que he cometido no me da una identidad. El que me ha perdonado es el que me da la identidad. El mundo es algo que no puede dar. Y lo que nosotros tenemos, hermanos, no es simplemente libertad a los cautivos, es el perdón. Es la restauración, la restitución, de que da igual lo que hayas hecho. Cuando eres perdonado, eres una nueva criatura. Y todo es nuevo. Las cosas viejas pasaron y ahora camino de cero. Le he dado al botón de cero. Es más, sigue leyendo conmigo, hermanos míos. Considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero ahora viene la clave para mí del punto de hoy. Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Mira, qué importante es dejar que el Señor complete su obra en ti. Entiéndeme, mira, no te voy a decir, no te estoy diciendo que vas a perder la salvación. No estoy hablando de eso. Puedes venir a la iglesia, puedes ser simpatizante cristiano si quieres. Puedes estar 30 años, 40, 50. Puedes cantar en la alabanza, puedes ser pastor. Mira, no hace mucho alguien me dice que lleva 40 años predicando lo mismo. Y te digo que algo me saltó en mi interior, digo, menudo disparate. Porque significa que tu relación con Dios no ha crecido, que tu hombre interior no ha muerto y que no conoces al Señor. Estás viviendo una religión, pero está carente de poder. Si la obra del Señor no es completa en tu vida, en tu corazón, si no dejas que el Señor te abra, te exponga, no vas a llegar a entendimiento. Mira, yo creo que lo hablábamos con mi esposa, pero yo creo que la mayoría de consejería que se da, y lo he mirado, no solo en nuestra iglesia, sino fuera de nuestras fronteras, es la amargura. Y la amargura, además, la Biblia habla que es una raíz, pero es una raíz que como tú no la arranques desde lo más profundo, es una raíz que vuelve a brotar. Y esa raíz de amargura además vuelve a brotar y vuelve a inundar con rencor. Te levanta los sentimientos y te levanta la ira. Y empieza a buscar culpables, que por supuesto todos son culpables menos uno. Todos tienen la culpa menos yo. Eso yo se lo digo a mis hijos. A partir de ahí empezamos en una falta de perdón. Y si algo se caracteriza el perdón de nuestro Dios, es que perdona, olvida y sana. Y me queda una cosa más, restaura. Y ese perdón es una página en blanco, donde Jesús puede escribir su historia en ti. Donde dirigido por el Espíritu Santo puedes empezar a caminar de una manera diferente. Y esa manera diferente, hermanos, no es otra que el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo de su salvación es mi redención. El gozo del Señor es mi bandera. Y hermanos, si en esta mañana cierras tus ojos y no hay gozo,
a lo mejor hay que quitar alguna raíz de amargura. Y a lo mejor hay que perdonar. Pero es curioso, el Espíritu Santo, el Señor lo tipifica muchas veces como una paloma. ¿Y sabe el único órgano que no tiene la paloma? No tiene vesícula, no tiene hiel y no produce amargura. Cuando buscas la llenura del Señor a través de su Santo Espíritu, no hay amargura. Si no hay amargura, ¿qué hay? Hay gozo. Pero mira, es que este año, una cosa que debes de proponer en tu corazón es crecer y madurar. Tan importante, crecer y madurar. Aprende a reiniciar. ¿Y cómo reinicio, pastor? Pues mira, muy sencillo. Dice Santiago 5, confesaos los pecados. Confiesa tu pecado. Señor, te pido perdón por esto, por esto, por esto. Te pido perdón si no lo hice bien con mis hijos. Te pido perdón si no lo hice bien con mi esposo o mi esposa. Te pido perdón si no lo hice bien con mis papás. Te pido perdón porque hice tal y tal otra cosa. Reinicio. Y a partir de ahí, Jesús fue claro, vete y no peques más. Lo que has hecho mal con tu esposo o tu esposa, no lo repitas. Lo que has hecho mal con tus hijos, no lo repitas. Si no lo hiciste bien en la iglesia, no lo repitas. Y si necesitas ayuda, estamos tus pastores aquí. Si necesitas una mano, estamos tus pastores aquí. Pero eso va a empezar a producir gozo, porque va a traer sanidad y va a erradicar toda raíz de amargura. El problema, hermano, es que cuando no erradican las raíces de amargura de tu corazón, vuelven a brotar. A lo mejor tarda 1 año, a lo mejor tarda 2, a lo mejor tarda 5, pero vuelve a brotar. Y vuelve a brotar con más fuerza. Y te vuelves a recordar. Y vuelve a aparecer el rencor. Y vuelve a aparecer la ira. Y vuelve a aparecer la culpa. Y vuelve a aparecer la falta del perdón. Volvemos a la casilla de salida. ¿Y sabes lo que pasa? Que el diablo es un imitador. Y cuando Dios te dice, nada de nuevo, es decir, vuelve a la casilla de salida, la falta de gozo, es decir, las raíces de amargura te devuelven a tu estado pecaminoso. Es tremendo, pero es cierto. Entonces, hermano, te digo, porque tenemos el ejemplo de Job. Job le toma 6 meses el proceso de su prueba para obtener una doble porción. Y tú dirás, pero si perdió todo, mujer, hijo, etcétera, etcétera, finca. Sí, pero es que Dios lo bendijo de tal manera que estaba tan ocupado que conoció el corazón de Dios. Y no había amargura ni rencor del pasado por lo que perdió, sino había gozo y alegría por la ganancia que él había tenido en Cristo Jesús. Le tomó 6 meses, le tomó perderlo todo. Le tomó una buena crisis de llanto y ceniza. Pero esa crisis lo trajo a la doble porción. Y hermano, yo quiero una doble porción. No sé qué está esperando usted, pero yo no quiero quedarme corto. Ahora, la pregunta es, cuando estás solo, cuando tienes tiempo libre, cuando nadie te ve, ¿quién eres? Esa es la pregunta. ¿Quién eres? Porque mira, Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿De dónde me esconderé delante de tu presencia? Y mira, yo te digo una cosa, todos vamos a llegar delante del trono de Dios. Puede llegar con una corona o puede llegar con excusas. Lo de la corona dice que funciona, lo de las excusas no. ¿Con qué quieres llegar delante de la presencia de Dios?
Te digo más cosas. Es que, mira, es que esto es muy interesante. La cruz, el sacrificio de Jesús, no va en torno a tu llamado, a tus dones, a talentos. La cruz va de tu pecado. La cruz va de lo que hay aquí en tu corazón. La cruz va del perdón, la cruz va de salvación, la cruz va de sanidad, la cruz va de libertad, la cruz va de mucho más que tus dones o tu llamado o de los talentos que puedas tener. Y puedes estar, es decir, puedes estar aquí predicando. Pero si yo vivo una doble vida, te puedo engañar por un tiempo, pero a Dios no lo engaño. Y créeme que cuanto más sabes, cuanto más te da Dios, más te demanda. Mira, Lucas 12, 47, 48, esto no te lo digo para que tengas miedo, te lo digo para que lo sepas. Dice, el siervo que a pesar de conocer la voluntad de su Señor, no se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos azotes. Pero el que se hace acreedor a recibir azotes sin conocer la voluntad de su Señor, será azotado poco. Porque al que se le da mucho, también se le exigirá mucho. Y al que se le confía mucho, se le pedirá más todavía. Te lo voy a traducir de la manera fácil. La ignorancia no es una excusa. Dice que se le azotará poco. Es que yo no lo sabía. Es que estuve en otra iglesia y no se predicaba esto. Es que no cogí la Biblia, estaba muy ocupado. No es excusa. No es excusa. Y yo no te puedo excusar de eso. ¿Me comprenden? Te digo más. Por desgracia nos vamos a llevar sorpresas en el cielo. Porque mira, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto es lo que a mí realmente me llama la atención. Ok, ¿cuál es la voluntad del Padre? Si no todo el que dice Señor, Señor va a ser salvo, me parece bien. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Me vuelvo a ir a la Escritura. Que le obedezcamos, ¿ok? Que vivamos en santidad, ¿ok? Que consagremos nuestra vida, ¿ok? Pero el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores que sean reales, cristianos reales, convertidos reales, nueva criatura. Fijaros lo que dice esto. Dice, estén siempre gozosos. Es una exhortación de Pablo, y aquí ya hablamos de Pablo. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal, que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Y qué interesante es. Nuestro pastor decía ayer una frase que me he permitido copiar. La voluntad de Dios no está enfocada en tu llamado. Está enfocada en acabar con el viejo hombre. Es difícil llevar la cruz. Es difícil clavar el viejo hombre en la cruz del Calvario. Pero quiero que te plantees esto. Cada vez que tomamos comunión, cada vez que participamos de la mesa del Señor, cada vez que nos ponemos delante de Dios, no podemos ponernos de la misma manera que nos pusimos.
si no hay una actitud de decir, Señor, haz tu obra en mí. Señor, revela tu corazón en mí. Señor, háblame y dime qué te estorba. Dime qué te molesta. Dime qué es aquello que no te agrada. Muéstrame para que no lo haga más. Job acaba una de sus frases míticas: enséñame lo que no veo, y si lo hice mal ya no lo haré más. Porque hay muchas cosas que las tenemos aquí y no las vemos. Y quiero que te pongas en pie. Mira, vamos acabando. Pero esto pasó hace una hora en el primer servicio. Y el Señor me mostraba una cosa mientras estaba predicando. No sé si tienes alguna chaqueta o algo, pero esto es algo profético para que tu entendimiento crezca. El Espíritu Santo es una persona. Además es una persona que es tipificada como una paloma. Ahora, quiero que pienses, si una paloma se posara sobre tu hombro, ¿qué tendrías que hacer para que no se fuera de ti? Hazlo. Pon algo sobre tu hombro. Y no es una paloma y como te muevas muy rápido se te va a caer. Pero pon algo sobre tu hombro. Y deja que el Espíritu Santo te hable. Cierra tus ojos, no te distraigas. Esto es algo entre tú y Dios. Es algo entre el Señor y tú. ¿Qué hace que el Espíritu Santo se vaya? Porque mira, hay algo en la palabra, que cuando Jesús fue bautizado, dice que el Espíritu Santo descendió, pero permaneció en él. Y el Espíritu Santo debe de permanecer con nosotros. Entonces no es un ahora sí, ahora no. El Espíritu Santo debe permanecer sobre nuestros hombros, sobre nuestra vida, sobre nuestra cabeza. Y oro que esto sea una realidad, que el Espíritu Santo en este momento te revele las cosas que no le agradan, las cosas que están estorbando el fluir de su palabra, de su presencia en tu vida, en tu corazón. Espíritu Santo, revela a tu pueblo, Señor, aquellas cosas que deben de ser cambiadas, aquellas cosas que deben de ser dejadas atrás, Señor. Ayúdanos a perdonar, ayúdanos a ser una nueva criatura, ayúdanos a ser libres, Señor Padre, a caminar de nuevo contigo, Señor Padre, a tener un reinicio, que seamos uno contigo, en tu perfecta voluntad, en tu perfecto amor.